Sí, buenos días para ustedes y muchas gracias por la invitación a su programa. Primeramente, Fernando, explíquenos qué son las placas tectónicas y por qué la región oriental es siempre donde mayormente pues suceden eventos de este tipo y en menor medida en el resto del país. Cuénteme. Sí, bueno, nuestro planeta, como conocemos, está cubierto por placas tectónicas que desde su origen se mueven una con relación a la otra. Ellas son capas que tienen en algunos lugares pocos kilómetros, en otros algunas decenas de kilómetros de espesor y se mueven a razón entre milímetros y centímetros en función del lugar en que se encuentren localizadas. Estas placas se mueven una con relación a la otra y entre ellas ocurre procesos de acumulación y liberación de energía, es decir, no se deslizan suavemente una con relación a la otra, sino que más bien acumulan y liberan energía de manera brusca y ello es lo que genera terremotos. En el caso de la región suroriental de Cuba está muy próximo a un límite de esas dos placas, la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Y es por eso que en este sitio es donde se produce una mayor cantidad de terremotos, porque precisamente ahí hay un contacto entre dos placas importantes de nuestro planeta que acumulan y liberan energía continuamente, de manera incluso cíclica. En el interior del país también existen fallas, muchas de ellas resultados de ese propio movimiento relativo de esas dos importantes placas tectónicas, y por eso también tenemos terremotos, pero son mucho menos frecuentes que en la costa suroriental de Cuba, que es donde históricamente se ha registrado la mayor cantidad de sismos en nuestro país. Las fallas tectónicas que tienen evidencia de terremotos fuertes en el pasado, en el futuro van a generar un terremoto fuerte. ¿Cómo esto nos podría afectar? Sí, históricamente e incluso la ciencia ha demostrado que este proceso de movimiento de las placas tectónicas, este movimiento relativo de una con relación a la otra, genera terremotos de manera cíclica, es decir, depende del movimiento relativo de ambas placas, depende del nivel de acoplamiento que ellas tengan, y por lo tanto existe un proceso cíclico de generación de terremotos en la frontera de placas. Investigar esto, por supuesto, que constituye un reto para nuestros investigadores, porque, por ejemplo, en el caso de nuestro país tenemos 500 años de historia. Sin embargo, los procesos geológicos, como conocemos, llevan decenas de miles y millones de años de historia. Conocer cuál ha sido cómo se han comportado esas placas con anterioridad nos permitirá conocer cuál sería su comportamiento en el futuro y realizar estimados de peligrosidad sísmica lo más preciso posible. La predicción de terremotos es uno de los mayores retos. ¿Por qué es prácticamente imposible poder predecir el día exacto de ocurrencia de un terremoto? Sí, no estamos diciendo que sea imposible. Hasta el momento la ciencia actual no ha podido conocer exactamente cuándo se producirá un terremoto fuerte. De momento los estimados van más dirigidos a conocer dónde se va a producir un terremoto y qué efectos va a producir. Ahora, el cuándo es un proceso más complicado. ¿Por qué? Notemos que les hablaba de placas tectónicas que abarcan decenas, incluso miles de kilómetros de largo. Ellas acumulan energía a todo lo largo de su frontera de placas y ellas se mueven a razón de milímetros, centímetros por año. Por lo tanto, es un proceso de acumulación muy lento de energía y el proceso de liberación, que es el terremoto en sí, es muy brusco. Entonces, en una dimensión tan grande, a profundidades tan grandes de la Tierra, porque como conocemos los terremotos, lo mismo puede ocurrir en superficie que a decenas de kilómetros de profundidad, todavía resulta muy difícil precisar en qué momento ese proceso, esa ruptura va a ocurrir. Le pongo un ejemplo sencillo. Usted coge una persona y la empuja a 1 centímetro por minuto y esa persona se va a reír, pero a las 2 horas se va a caer. Y es muy difícil decir en qué momento se cae porque depende de la fortaleza física de esa persona, de la estatura y demás. Eso mismo hacemos con la falla. Conocer cuál es su composición física, su composición química y tratar de estimar en qué momento se va a producir esa ruptura, pero todavía la ciencia actual no ha logrado determinar en qué momento va a pasar eso. En este contexto, ¿pudiera Cuba ser afectada por un tsunami? Por supuesto, cuando ocurre un sismo de gran magnitud, el riesgo de tsunami está latente porque la mayor parte de los tsunamis se producen a partir de terremotos de gran magnitud. Ahora, para que se produzca un tsunami, el terremoto tiene que tener ciertas características, que no es la característica que tienen los terremotos en la costa suroriental de Cuba. Por lo tanto, en la costa suroriental de Cuba es muy poco probable que se produzcan terremotos que generen tsunami. Donde existe esa probabilidad es en el norte de la isla de la Española y la parte oriental de Cuba, que si bien la probabilidad es muy baja, la forma en que se producen los terremotos en esa zona
pudiera, aunque de manera muy baja, de una probabilidad muy baja, generar tsunami. Existen estrategias para incrementar el monitoreo sismológico en Cuba. Esto se evidencia con nuevas estaciones sismológicas. Coménteme un poco sobre este proceso. Sí, caracterizar la sismicidad es un proceso importante para saber el peligro al que estamos expuestos. Y sin lugar a dudas las estaciones sismológicas contribuyen de manera importante a caracterizar el peligro sísmico al que estamos expuestos. Recientemente hemos concluido incluso el montaje de las estaciones en la región centro-occidental de Cuba con moderna tecnología que nos permite caracterizar incluso mejor el comportamiento de las fallas en esa zona. Y llamo la atención de la importancia de esto porque si un país tiene un peligro sísmico muy alto, eso implica que las construcciones tienen que hacerlas sismoresistentes, eso implica un encarecimiento importante de los procesos inversionistas en el país. Si el peligro sísmico es muy bajo, eso implica que puede estar expuesto. Es decir, si los estimados están por debajo del peligro sísmico real, eso implica que el país puede estar expuesto o va a ser vulnerable ante un sismo de gran intensidad. Y por lo tanto, lograr ese equilibrio es un elemento muy importante para el desarrollo sostenible de nuestro país y de la importancia de las estaciones sismológicas, porque ya permiten no solo saber dónde ocurrió el terremoto en un momento determinado, sino que facilitan conocer los estimados, precisar los estimados de peligrosidad sísmica en cada región del país. Yo le agradezco muchísimo este tiempo